Buenos días y gracias por compartir con nosotros. El día de hoy tenemos a un invitado que es una voz autorizada en la minería. Minería, que es un tema tan actual, tan necesario de tratar para el desarrollo del país. Se trata del abogado Steve Gamboa Valladares, que es abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especializado en Derecho Público y Derecho Empresarial. Tiene más de 20 años de experiencia en sectores estratégicos. Es coordinador del grupo de la industria para el EITI Ecuador, que es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Energético, la ACIDE, de la Red Latinoamericana de Derecho Minero y de la Cámara de Minería del Ecuador. Muy buenos días, Steve. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Carolina. Buenos días y muy buenos días también a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Bueno, empecemos por conocer la actualidad del desarrollo del derecho minero en el país. Se ve en los medios de comunicación que está en plena discusión. Creo que a la mitad de la discusión, un proyecto de reformas a la ley de minería. Coméntanos, desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿la Asamblea ya ha discutido un nuevo proyecto de reforma a la ley de minería? ¿Cuál es el trámite que está siguiendo esta ley? Bueno, gracias nuevamente. Primero, efectivamente, hace 2 días atrás, recién la Asamblea conoció el primer debate, el informe de la comisión encargada de biodiversidad, de sectores extractivos, recursos naturales, en primer debate para definir algunas cosas, ¿no? Primero, y esto era un tema importante, era definir qué artículos van a pasar a consulta prelegislativa, es decir, qué artículos tienen que ser consultados con ciertos sectores para poder tener una aprobación previa, un informe previo a su discusión y aprobación final en la Asamblea. Esto es interesante porque esto es un procedimiento nuevo que nace de la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa del año anterior. Es decir, antes no se había cumplido con un proceso similar. La reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa impone que los articulados que tengan impacto a nivel comunitario, a nivel social, deben ser compartidos y socializados dentro de un proceso llamado consulta prelegislativa, y eso es lo que se definió ayer. 10 artículos han sido escogidos para eso y van llevados en esta agenda a los territorios para ser debatidos. Importante tener en cuenta que los aportes que nazcan del territorio no son definitivos, son puestos en conocimiento de la Asamblea y luego sometidos en un segundo informe en la Comisión de Biodiversidad para la discusión del segundo debate a nivel de la Asamblea Nacional. Pero déjame darte un poco el marco donde se encuentra el sector minero en Ecuador. Y esto es un tema interesante porque a veces el debate se queda en lo romántico, ¿no? Y un poco en eso voy a enfocar mi discusión o mi conversación contigo hoy, tratar de sacar el tema ambiental y una realidad práctica para un país. Primero, de las 10 más grandes economías del mundo, 8 tienen más de 100 años haciendo minería. Es decir, la industria minera es una legítima, reconocida, con una evolución técnica importantísima, que ha sido pilar y cimiento de la economía de 8 de las 10 economías más grandes del mundo. Eso es un dato innegable, eso es simplemente numérico. Para efectos de Ecuador, durante el 2019 y el 2020, la industria minera ha sido el mayor atractivo de la inversión extranjera directa, es decir, ha llegado más dinero para el desarrollo de exploración minera y de proyectos mineros que ahora son minas en operación, que para cualquier otra industria que conozcamos, más que para petróleo y sin duda más que para agricultura, más que para apicultura, más que para turismo, juntas. Es decir, el sector minero atrajo más dinero, dejando el petróleo de lado, que todas las otras industrias que el Ecuador usualmente subsidia o promueve. Esto es un dato importante porque esa inyección de dinero ha suplido la falta de inversión estatal, ha suplido la falta de recursos y liquidez estatal y ha sido el soporte y el mecanismo para sostener de manera más eficiente la dolarización. ¿Qué te quiero decir? Si no existieran estos casi 2.000 millones que han llegado a la economía ecuatoriana entre 2019, 2020 y ahora lo que ha pasado en 2019, 2020, 2021 y ahora iniciando el 2022, la dolarización hubiera sido puesta realmente en riesgo. La capacidad de atraer capitales es sustancial para sostener la moneda extranjera que utilizamos y para aquello el pilar más importante ha sido la minería. Y te doy números fríos. En 2021 recibimos más de casi $1.000 millones de inversión extranjera directa. En 2021 exportamos más de $400 millones. Perdón, exportamos más de $600 millones.
en 2021. Pagó el sector minero más de 400 millones de dólares en impuestos. El sector minero genera hoy como plazas de trabajo directas más de 60.000 plazas de empleo directas. Y la técnica dice que por cada trabajador directo del sector minero, 5 personas trabajan vinculadas a la industria minera. Entre esas 5 personas vamos a encontrar gente que trabaja en sectores ambientales, en sectores de protección hídrica, en sectores de seguridad industrial y salud ocupacional, en temas contables, en temas financieros, en temas de transporte, en temas de hospedaje, de vialidad, etcétera, etcétera. Es decir, de cada trabajador minero, 5 adicionales se generan. Estamos hablando de casi 300.000 personas que de alguna manera existen y soportan su labor diaria, su existencia, su sustento, por trabajar vinculadas a la industria minera. Eso que te doy son números, son estrictamente números. Entonces, cuando se debate si se hace o no minería en un país, y se lo hace desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista de la falta de información o de creer que esto solamente es la agenda extractiva de otro país o de otras empresas. Se está dejando por fuera más de 300.000 personas, por fuera lo que otros países del mundo hicieron. Hay que sacar el romanticismo de este debate. Y la Asamblea Nacional, lastimosamente, con una agenda muy marcada, muy sesgada, con un enorme desconocimiento del sector minero, y no solo la Asamblea Nacional, también el Ejecutivo, ha venido patrocinando una reforma que ya, como te comentaba, se inició a debatir, en la que promueve restringir la actividad minera a su mínima expresión. Y eso es un error irreparable en el caso de suceder. Y además se lo está haciendo sobre la excusa de los derechos de la naturaleza, sobre la excusa de los derechos de participación ciudadana, confundiendo figuras de derecho, tratando de darle características y calidades a la consulta previa que en el Ecuador no tienen y en los instrumentos internacionales de donde provienen tampoco tienen. Y eso es una preocupación que supongo vamos a conversar más adelante. Es muy interesante lo que dices. Creo que en efecto es urgente que el Estado ecuatoriano se defina frente a la minería. Y se habla de esta urgencia como una de las características del proceso legislativo. Es un trámite en la tramitación de la ley y si tiene verdaderamente relación con lo urgente que sí es para el país tratar bien este tema y sacar adelante una legislación adecuada para que el país funcione alrededor de esta actividad. Cuando uno habla de la industria minera o habla del sector minero en un país como Ecuador, uno tiene que hacer una división casi en todos los países, pero particularmente en Ecuador muy marcada. Una es el sector minero que existe y que ha existido por décadas, el que hoy se denomina de pequeña minería. Un sector que en su mejor momento, en el 2015, llegó a exportar más de 500 millones de dólares y ya a convertir al oro y a la industria minera en el cuarto exportador no petrolero más importante del país. Es decir, ese sector ya es importante, es el que genera la mayor cantidad de plazas de trabajo y opera en los distritos mineros. Y en eso pues encontramos Loja, Ponce Enríquez, Zamora, etcétera, ¿no? Muchos distritos mineros, Portobelo, donde se trabaja con minería. Con defectos y virtudes, ese sector ha salido adelante sin la ayuda del Estado. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a diferencia de lo que pasa con todos los otros sectores productivos, que tienen subsidios, incentivos, franjas, proteccionismo aquí o a nivel de exportaciones y demás, el sector minero no recibe ni un beneficio de parte del Estado, no tiene ni una exención por parte del Estado, no está liberado de ningún tributo y por el contrario, tiene una carga tributaria específica, especial para el sector minero, que paga regalías y patente de conservación por encima de lo que paga cualquier otra industria. Y ese grupo de empresas que ha logrado sostenerse en el tiempo serían el grupo 1 de esta conversación, la pequeña minería. Y el grupo 2 es aquellas empresas, en su gran mayoría extranjeras, que capitalizan sus proyectos mineros primero en exploración hasta convertirlos en minas, como es el caso de Miradores Fruta del Norte, y en la gran mayoría a su vez capitalizan esos proyectos para convertirlos en minas en las bolsas extranjeras. Es decir, este primer grupo de pequeña minería es de alguna manera indiferente a la problemática que se discute en la Asamblea Nacional. Es de alguna manera indiferente a esos debates de alta alcurnia del sector minero y esos debates espirituales que estamos llevando hoy en la Asamblea. ¿Por qué? Porque va a seguir trabajando, va a seguir operando y no va a cerrar, decidan lo que decidan en la Asamblea Nacional. Sin embargo,
la gran escala, los grandes proyectos que se pueden venir al Ecuador, los grandes atractivos de inversión, son enormemente susceptibles a lo que una asamblea o una autoridad decide. Porque como cotizan e invierten en esas compañías que buscan en Ecuador desarrollar un proyecto minero, es considerar que la legislación ecuatoriana o que las condiciones del Ecuador no son óptimas y cambiar su dinero y llevarlo a otro portafolio y dejar a esas empresas y a esos proyectos en el Ecuador sin sustento, sin capacidad de desarrollar. Y eso lo tiene muy claro el anti-extractivismo. Lo tiene muy claro y lo maneja de manera casi sistemática, donde va con pañales, meten propuestas para reformar la ley de minería y demás. Todo esto en contra del sector legal, todo esto en contra de la inversión que sí puede llegar, todo esto en contra de la creación de empleo formal. Sin embargo, lo que usan como discurso, la protección de un anfibio específico, de una planta específica, de una cuenca hídrica en específica, nunca va acompañada de que ese mismo grupo antiextractivo radical genere soluciones para proteger aquello que dice proteger al evitar la minería. Y en eso, más adelante, voy a poder comentarte el error en el que hoy incurre el Ministerio de Ambiente del Ecuador. El Ministerio de Ambiente, desde su creación y su fortalecimiento allá en la época de la ministra Guiñaga, ha venido tomando poder y haciendo ejercicio de presión en las otras industrias, en los otros sectores y en los otros ministerios. Y eso es positivo, porque antes el ambiente se dejaba de lado de la discusión, hoy el ambiente está en la mesa. Lamentablemente, los últimos ministros en una sección de constante abandono a los sectores extractivos y particularmente el actual ministro, ha iniciado una agenda en contra del sector minero, en parte probablemente de su propio desconocimiento de cómo se mueve esta industria, y en otra parte producto de una agenda que yo creo es personal, en la que busca lucir mejor el ministerio y quizás darle al gobierno una aureola de protección ambiental, pero a partir de la prohibición y no de la planificación. Y eso es probablemente el más grave error que vamos a cometer. Prohibir no es planificar. Prohibir es abrir la puerta a la actividad ilegal. Prohibir minería donde la frontera agrícola crece, donde la devastación crece, donde la deforestación crece, donde las cuencas hídricas se contaminan por una serie de industrias diferentes. Y prohibir solo la minería no es planificación, es un error. Planificación requiere de información y la información cuesta dinero, cuesta recursos. Y el primer proveedor de información en el Ecuador, el primer proveedor de información en el Ecuador sobre censos forestales, sobre calidad de cuencas hídricas y calidad del agua, sobre líneas base sociales, sobre línea base ambiental de flora y fauna, es el sector minero. Son precisamente los concesionarios mineros. Ahora, todo esto que dices hace sentido. ¿Y qué participación tiene el sector minero? ¿Les han socializado con ustedes esta reforma propuesta a la Asamblea? Mira, la Asamblea y sobre todo la Comisión de Biodiversidad, que si tú lees sus integrantes, pues nacen de un sesgo ideológico, no solo de los partidos políticos a los que pertenecen, sino además porque repiten lo que no entienden. Lamentablemente, ha decidido invitar por ahí a la Cámara de Minería del Ecuador, por ahí alguna Cámara Nacional de Minería, algún dirigente, y se ha recibido en su seno como comisión a ciertos representantes de algunas partes del sector minero. Eso es positivo, eso es importante. Pero cuando tú lees el informe de la Comisión de Diversidad y lees todos los artículos que ellos proponen reformar, te das cuenta que ni una sola de las observaciones, de las preocupaciones, de las propuestas que fueron presentadas por cámaras, por colegios profesionales, por aglomeraciones o asociaciones relacionadas al sector minero han sido consideradas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cumplir una formalidad. Simplemente, ¿no? La comisión cuando presenta su informe dice: hemos escuchado a todas las partes, pero no hemos incluido ninguna de sus aportes de esto, y por el contrario, han incluido todo aquello que ha sido presentado como una alerta directa o indirectamente por personas vinculadas al sector minero. Entonces, lejos de atender o de entender a la industria minera, de entender el impacto económico que tendría para el Ecuador, pero sobre todo entender que la industria minera es una industria como cualquier otra, no es una industria demoníaca, no es una industria que se dedica a destruir la naturaleza, eso no tiene ningún sentido. Ya hemos demostrado desde el sector minero, y el mismo Ministerio de Ambiente lo tiene en su información, que no existe mayor riesgo para la protección ambiental del Ecuador que no sean
el crecimiento de nuevo de la frontera agrícola, donde la deforestación lleva a la creación de pastos para la creación de monocultivos o para la crianza de animales. Y segundo, las aguas hervidas, las aguas sucias, las aguas negras que provienen de las ciudades, que no son tratadas adecuadamente, previo a ser devueltas a los cuerpos hídricos. Esas son las dos más grandes fuentes de contaminación del Ecuador y del mundo. No la actividad minera, no la actividad petrolera y no las otras industrias que usualmente pretenden ser categorizadas como grandes riesgos a la actividad. Entonces, sobre esta reforma a la ley de minería, ¿cuáles son las preocupaciones específicas del sector minero? La primera te la comparto desde mi óptica individual, no hablo a nivel de grupo ni de gremio. La primera es la intención de incrementar las áreas prohibidas para la actividad minera. Y esto, te insisto, demuestra un profundo desconocimiento no solo de la Asamblea Nacional, no solo del Ministerio de Minería, del Ejecutivo en general. No es posible que se pretenda prohibir, como lo están tratando de hacer, por ejemplo, la actividad minera en bosques protectores. Cuando uno lo escucha dice, bueno, pero hay que entender varias cosas. La primera, la intervención en la fase de exploración es mínima. Es tan pequeña que se cuenta árbol por árbol que tenga que ser talado o removido. Y es tan pequeño su impacto que además es recompensado muchas veces más con la obligación de implementar viveros y la obligación de compensar 1 por 5 o 1 por 10 la cantidad de árboles que sean removidos para exploración en la fase de remediación de ese impacto. Primero. Segundo, en los bosques protectores está permitida incluso el aprovechamiento forestal. Es decir, está permitido cortar árboles con un aprovechamiento técnico y adecuado, siempre que eso venga dentro de un proceso de compensación forestal. Porque el mundo necesita árboles, necesita madera, necesita papel, necesita todos esos derivados que provienen de la madera. Entonces, si se pueden cortar árboles para aprovechamiento forestal, ¿cómo no se puede hacer actividad minera? Eso solamente en el romanticismo de un ministerio que no entiende como el Ministerio de Ambiente lo que está pasando. Y luego incrementan toda esta terminología que de nuevo suena romántica, como ecosistemas frágiles, ¿no? O áreas de proteccionismo. Entonces, claro, suena muy lógico, pero sigue siendo un error, porque los ecosistemas frágiles en un país como el nuestro son todos. Todo es un ecosistema. Entonces, no se puede excluir bajo estos membretes la oportunidad de desarrollar proyectos mineros que, de nuevo, para poderse actuar requieren de permisos ambientales, licencias ambientales, garantías ambientales, que tiene que hacer procesos de cierres técnicos ambientales y demás. Se puede prohibir eso para dejar que siga pasando lo que pasa hoy, que sigan siendo invadidos por mineros ilegales, por cortadores y taladores ilegales de tala ilegal de árboles y de madera, para que sigan siendo destruidos para creación de pasto, para creación de monocultivos. Eso es un error que solamente sucede en el romanticismo que acompaña al Ministerio hoy de Ambiente. Lamentablemente, viene del mismo Ejecutivo como Ministerio de Ambiente la propuesta de la cual esta Comisión de Biodiversidad se ha atrapado. Y están felices promoviendo algo sin entender la problemática que eso representa. Primero, para la seguridad jurídica del Ecuador, con los proyectos que ya hoy están otorgados en concesión. Y segundo, porque no entienden cómo opera la actividad minera. Preguntemos al Ministerio de Ambiente de todas esas áreas de protección hídrica que ha creado, de todos esos incrementos de áreas protegidas que ha logrado, del mismo incremento de la Reserva de Protección Marina que logró y que anunciamos con bombos y platillos. ¿Cuánto dinero se ha asignado desde el Ministerio de Finanzas o dentro del presupuesto general del Estado para proteger esas áreas, para impedir la contaminación de esas áreas? Cero. Ni $1 ha llegado para eso. Ni va a llegar tampoco, porque el Estado tiene la obligación de usar los recursos primero en la calidad de vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, está salud, está seguridad, está todos los efectos del COVID. ¿Quién puede poner el dinero para proteger esas áreas? Las industrias. Son precisamente las que en el mundo desarrollado lo hacen. Entonces, hay que explicar al Ministerio de Ambiente, hay que explicar a quienes nos están mirando, hay que explicar a la Asamblea Nacional que cada vez que ellos buscan prohibir el otorgamiento de una concesión minera, cada vez que lo buscan hacer y cada vez que salen diciendo que una concesión es la entrega de un territorio a una empresa extranjera, están mintiendo y están equivocados, porque la concesión minera no entrega 1 metro de tierra a nadie.
porque los derechos de superficie son siempre de los particulares, no del concesionario. Lo que se otorga en una concesión minera es el derecho a explorar y eventualmente explotar el subsuelo. Y para esa investigación del subsuelo se requiere siempre la autorización de aquel que está como dueño de la superficie, como dueño superficial. Y cuando se otorga una concesión minera, ¿qué es lo primero que pasa? Se otorga de 100, de 200, de 1000, de 5000 hectáreas. ¿Qué es lo primero que pasa? La empresa que recibe la concesión tiene que hacer un levantamiento de línea base ambiental, saber qué árboles, qué plantas, qué animales, qué especies endémicas se encuentran en ese lugar. Y eso tiene que presentárselo al Ministerio de Ambiente como parte del proceso de registro ambiental y luego de licenciamiento ambiental para actividad de exploración avanzada o para explotación eventual. Tienen que presentar un certificado de eventual afectación de cuerpos hídricos, lo que significa hacer un levantamiento de una línea base de la cantidad de cuerpos hídricos que atraviesan esa concesión. Esas dos informaciones el Estado no las tiene. No las tiene de ninguna manera. Las recibe cuando el concesionario se las entrega. Antes de eso no tiene idea de lo que hay. Tercero, tiene que hacer un levantamiento de línea base social para saber cuántas comunidades, qué tipo de pobladores, si existen etnias específicas, cuáles son las necesidades básicas insatisfechas que se presentan en esos territorios. Esas tres informaciones, de nuevo, tampoco las tiene el Estado. Es decir, el concesionario minero empieza a proveerle al Estado a su información que el Estado no tiene y que debería usarla ahora sí para la planificación, porque sin información no hay planificación. Luego, desde el día en que recibe la concesión, el concesionario empieza a pagar un valor anual por cada hectárea que ha recibido como derecho minero, que se llama patentes de conservación, es decir, paga una suerte de alquiler por ese derecho, no por la tierra, porque la tierra no le ha sido entregada, por el derecho a explorar, anualmente por estar ahí. Y si algún día esa empresa minera logra llevar ese proyecto a la construcción de una mina, cada gramo de oro, cada libra de cobre, cada onza de plata que se saque de ahí, va a pagar una regalía directa al Estado ecuatoriano. Y esas regalías van a ir, según la ley de minería, en el orden del 60% a satisfacer las necesidades básicas incumplidas de las comunidades de la zona de influencia. Es decir, el Estado que recibe ese tributo adicional de esta industria, que no lo recibe de ninguna otra industria, tiene la obligación de invertir aquello en las comunidades. Le pregunto a la Asamblea, le pregunto a la Comisión de Biodiversidad y al mismo Ministerio de Ambiente, ¿cuántos artículos de este proyecto de ley buscan transparentar el uso de las regalías, buscan focalizar el uso de las regalías, buscan redistribuir lo que se recauda a nivel de tributos mineros en las comunidades que potencialmente podrían preocuparse de una afectación? Ninguno. Ningún artículo de los que están en esta ley hablan de eso. Entonces, nuevamente, este proyecto de ley bañado de romanticismo que busca incrementar áreas de protección, que busca prohibir la actividad minera, que busca restringirla, que busca promocionar las condiciones más contaminantes como la minería artesanal y dejar de lado la oportunidad de atraer a la inversión extranjera técnica y ordenada como son las empresas transnacionales. No están aquí. Vale preguntarles también, ¿cuántos artículos de esto están dirigidos a fortalecer el combate contra la extracción ilícita o llamada minería ilegal? ¿Cuántos están dirigidos a empeorar las penas, a empeorar las multas, a facilitar los procesos administrativos para su ejecución? Ninguno. Pero cuando la Asamblea presenta esto en sus reportes semanales para informar de esto, dice que este proyecto está dirigido a proteger el ambiente. No hay un artículo que busque proteger el ambiente aquí, porque para la protección se debe agregar planificación y recursos. No hay ni un artículo que permita eso. No hay ni un artículo que combata la minería ilegal, que es otro de los discursos. Y el tercero es que esta reforma viene del sector minero, que el sector minero la pide cuando no hay un aporte de una empresa minera, de un colegio minero, de una asociación, de una cámara minera que haya sido incluido en esto. Incluso desde la iniciativa de transparencia hemos propuesto textos para facilitar el acceso, para que cualquier ciudadano de la sociedad civil pueda acceder a la información minera y tampoco lo hay. Eso es interesante. Me hablas de aportes para el desarrollo de la ley y de la reforma. ¿Cuál ha sido el aporte del Ejecutivo, del Ministerio de Recursos Naturales, del Ministerio de Ambiente, que son los actores en este sector?
Te parecerá increíble, pero de parte del Ministerio de Recursos Naturales, cuando menos en nuestra revisión, no consta que hayan remitido ni un solo aporte. No puede ser. Es decir, ¿qué entendería yo por eso, no? O desinterés, o, y esto también debo decirlo, puede ser que el sector minero, desde el Ejecutivo, sienta que no requiere una reforma. Y ahí yo tendría que adherirme a aquello. Yo pienso que el sector minero hoy no requiere una reforma. Uno de los problemas que se generan cuando uno quiere levantar capital para desarrollar proyectos en el Ecuador, y más aún proyectos mineros que toman 25, 30 años para desarrollarse, es la inestabilidad jurídica, la inseguridad normativa que tenemos en el Ecuador. Y claro, si cada asamblea, cada meses, cada año, volvemos a reformar la ley, vuelves a cambiar las condiciones. Hay que recordar que una concesión minera se otorga por 25 años. Las concesiones otorgadas en el 2016 ya han pasado 5 reformas de ley, 5, y han pasado apenas 6 años de su otorgamiento. Entonces, quizás, quisiera pensar bien, el ministerio pensó que no se requieren reformas a la ley. Ahora, sí debió enviar observaciones, sí debió enviar objeciones, sí debió enviar preocupaciones sobre esto. Diferente a aquello, el Ministerio de Ambiente sí hizo su aporte, y todos sus aportes fueron encaminados a restringir, dificultar o prohibir la actividad minera. Y de nuevo, prohibir no es planificar. ¿Cuál es el sentido entonces? ¿Para qué se pretende incrementar las áreas de protección para la actividad minera? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, de nuevo, el Ministerio de Ambiente, profundamente confundido en lo que es su rol, además, dentro de la estructura de un Estado, yo creo tiene una agenda propia, yo creo busca lucir, y se ve bien decir que se ha incrementado la prohibición de una actividad extractiva en hectáreas por hectáreas por hectáreas, y entonces saca grandes números, ¿no? Habían 25.000 hectáreas, ahora hay 60.000, mi proyecto es sacar 200.000 hectáreas protegidas, pero claro, termina de no entender que la actividad minera se hace en la montaña, se hace en el páramo, sobre todo se hace donde existe el recurso. Y cuando uno prohíbe hacer actividad minera legítima donde existe el recurso, abre no la ventana, la puerta de par en par para hacer actividad ilícita, para dedicarse a la actividad extractiva. Y está demostrado, no solo en minería, en todas las prohibiciones que existen en el Ecuador, que la restricción o prohibición, lejos de resolver el problema, genera un submercado, un mercado oscuro. Y entonces, si el oro está ahí, si la plata está ahí, si el recurso está ahí, el ilegal va a entrar a sacarlo. Y en lugar de reportar regalías, de hacer las líneas bases, de pagar patentes y todo lo que te he comentado, lo que va a hacer simplemente es dedicarse a venderlo en un mercado negro y promover el contrabando. Y son esas industrias, como la minería ilegal, las que terminan proveyendo recursos para la actividad ilícita, como las drogas, como el tráfico, como el contrabando, toda esta alerta que vivimos en Guayaquil particularmente, pero a nivel nacional, de sicariatos, de mafias. ¿Cómo creemos que lavan el dinero? También con oro ilegal. Digo también, porque también están dedicados a la tala ilegal, por si acaso, ¿no? Y la minería, y la madera ilegal y la extracción de madera ilegal también es parte de ese negocio. También se maneja a nivel de animales de crianza, ¿no? No creamos que las vacas cuando se venden no se venden ilegalmente, que cada vaca se vende con una factura. También existe. Es decir, toda actividad que se promueve o se permite al margen de la ley termina alimentando esas mafias. Y cuando el Ministerio de Ambiente, que no entiende de minería, busca incrementar la prohibición para la actividad formal, lo único que está haciendo es creando un caldo de cultivo para fortalecer al informal. Y ya lo vemos. Lo vemos como pasa en Saruma, lo vimos como pasó en Buenos Aires, en Imbabura, lo vemos como pasa en Esmeraldas, lo vemos como pasa en Loja, lo vemos como pasa en Portobelo, lo vemos como pasa en Ponce Enríquez. ¿Y sabes cuántos operativos hace el Ministerio de Ambiente de Minería Ilegal? Ni uno. Todavía no llegan a Saruma con el derrumbe. Todavía no llegan a Buenos Aires. Yo tengo oficios donde el Ministerio de Ambiente me dice que no puede entrar a Buenos Aires porque le da temor la vida de sus funcionarios. Lo entiendo. A los empleados también les da temor, a las empresas mineras también les da temor, pero para eso está el Estado. Si el Estado no va y no identifica, no pasa nada. Solo como un dato, en el tema de minería ilegal, el desalojo que se hizo con la declaración de estado de excepción en el 2019 por el presidente Moreno, que vimos a María Paula Romo, la ministra de Gobierno de esa época, pues dando el reporte en vivo de cómo se desalojaban más de 6.000 personas del territorio. Se quedó ahí. Ambiente no ha vuelto a ingresar como debe hacerlo,
no ha levantado los pasivos ambientales que existen en el sitio, no ha pedido los recursos al Ministerio de Finanzas para hacer la consultoría para medir los pasivos ambientales, mucho menos se ha remediado 1 metro de todo lo que fue intervenido por minería ilegal. Entonces, nosotros tenemos un Ministerio de Ambiente feliz soñando en incrementar hectáreas para prohibir actividades lícitas, que es incapaz de remediar 1 metro de todas las hectáreas que fueron afectadas por minería ilegal en Imbabura en el 2019. Es decir, una comunidad que se vivió invadida, se vivió amenazada, donde habían homicidios, donde había tráfico de personas, donde había prostitución, donde había drogadicción, donde había contaminación. El Ministerio de Ambiente, el mismo Ministerio de Ambiente, que sí tiene tiempo para andar prohibiendo, no tiene tiempo para ir, para medir ni valores ni recursos para cotizar, consultar, remediar la afectación ambiental que ya está identificada desde el 2019. Es decir, es simplemente un discurso romántico de lo que se llena. Con esto, me imagino que quedan bien en las redes sociales, me imagino que tendrán, no sé, pues agenda política, querrán irse a un organismo internacional para ganarse medallitas, pero en la práctica, en el Ecuador, no están resolviendo los problemas reales. La minería ilegal en Esmeraldas, la minería ilegal en Ponce Enríquez, la minería ilegal en Zaruma, la minería ilegal en Buenos Aires, la minería ilegal en Loja, sigue ahí campante y rampante, mientras el Ministerio de Ambiente ni siquiera va a ver qué están haciendo. Bueno, tenemos que concluir y créeme que me quedo preocupado. Desde el desconocimiento específico que tú dominas, debo decirte que me queda claro que la extracción es un imperativo. Nosotros copiamos modelos del primer mundo y en el primer mundo se extrae el recurso mineral. El otro imperativo es que al hacerlo deban cumplirse normas y estándares que protejan al medio ambiente y que protejan a la sociedad. Pero no puede ser que un país que se muere de hambre y que soluciona sus problemas poniéndole más impuestos al pueblo no extraiga sus recursos para salir adelante. Me quedo muy preocupado porque, de nuevo, el mismo problema de muchas actividades en el país sigue siendo el mismo. La inseguridad jurídica, el desconocimiento, una agenda política paralela y obviamente la corrupción. Este país, que parece muchas veces un país de ficción, porque muchas de las cosas que deben pasar se fingen, vemos como un problema de hace 2 años se pretendió dar la imagen de una solución al mismo y luego, pues hoy solo podemos suponer que lo mismo que pasaba sigue pasando y va a seguir pasando. Entonces, que esto sea un llamado de atención a las autoridades encargadas de poner control, que la Asamblea se compadezca con las necesidades del pueblo ecuatoriano por primera vez o alguna vez en la vida, y que el discurso y el desarrollo de esta ley termine de una vez por todas de sentar las bases de una actividad que requiere seguridad, que requiere normas claras para poder continuar. Muchas gracias por tu aporte, Steve. Ha sido muy interesante conversar contigo sobre este tema. Ojalá y tengamos una oportunidad para replicar algo más con cuestiones más específicas. Gracias, Carlos. Un gusto. Saludos.